Esto es maravilloso, hermano. Entonces nosotros debemos de estar bien atentos y preparándonos bien para ese tiempo que se acerca. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque hay un versículo de Pablo en el cual le dice a Timoteo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y ese es el énfasis en mucha iglesia en este tiempo. Le han estado enseñando a la iglesia a que ponga más énfasis en su aspecto físico, en lo material, olvidándose de que lo que nuestro Dios nos pide es que seamos hombres y mujeres espirituales. De ahí la importancia, hermano, que nosotros estemos en una limpieza constante de nuestra forma de pensar, trayendo todo pensamiento altivo a la obediencia de Cristo. Eso es algo que se nos ha predicado, eso es algo que se nos ha dicho, pero fíjense que el Señor es insistente en esto, porque como usted sabe, el alma del hombre es muy olvidadiza. Entonces el Señor quiere que nosotros estemos en constante limpieza, buscando la santidad, buscando que estos pensamientos no estén contaminados con pensamientos humanos. Porque si nosotros identificamos estas actitudes o estos pensamientos en nosotros, debemos de poner atención a qué es lo que estamos oyendo o qué es lo que estamos oyendo, porque puede ser que estemos oyendo un pensamiento humanista. Y eso nos está llevando a que pensemos más en nuestra apariencia, empujándonos a que nuestra forma de pensar sea de una manera totalmente humana y no cristocéntrica como debería de ser, puesto que es mucho más importante a mi apariencia a que se vea Cristo en mí. De ahí que yo, mire, yo le digo esto con todo amor, pero yo le digo, y yo no estoy de acuerdo que pongan la foto de cualquier humano, y luego le pongan un versículo bíblico, porque el énfasis está en la foto y no en la palabra. Mire, o si no ponen un pensamiento que ellos dijeron y luego la foto. Pero el énfasis es más que obvio, hermano, que es la imagen de que esa persona resalte y no la palabra de Dios. De ahí es que nosotros debemos de tomar eso muy en cuenta, hermano. No es que uno sea legalista, sino que simplemente es importante que nosotros veamos eso, porque si nosotros decimos que tenemos una relación con el Espíritu Santo de Dios, Él nos recordará, hermano, que no debemos de hacernos ninguna imagen tallada, ningún ídolo, nada que ocupe el lugar de Dios en nuestro caminar en el Evangelio. Mire, eso le pasó al pueblo de Israel en su caminar hacia la tierra prometida. Pusieron su mirada en Moisés y se olvidaron de los prodigios y milagros que Dios había hecho por ellos, y ellos se hicieron un ídolo cuando este hombre Moisés, que los había conducido al desierto, ya no bajó de la montaña. Dese cuenta, hermano, que el pensamiento de este pueblo estaba sobre el ídolo que se habían hecho. ¿Qué hubiera pasado si Moisés ya no baja? Usted no se ha hecho esa pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Dios se hubiera llevado a Moisés? Por eso debemos nosotros
estar en una constante oración día y noche, platicando con nuestro Dios y haciendo lo que Él, hermano, nos mande por medio de su palabra. El lunes, maravilloso lunes que pasé aquí en la casa con mi familia, estaba platicando con una hermana en Cristo. Y ella me hizo algunas preguntas y una de ellas era si la salvación se pierde o no. Y yo le dije, de acuerdo a como usted se lo haya revelado el Señor, así es. Esa fue mi respuesta. Y ella me dijo lo que había entendido. Y fíjese que a mi criterio es válido. Entonces yo le dije que Pablo hace una pregunta. Y era esta pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Eso usted sabe de dónde lo encuentra, en Hebreos 2:3. Pero es una pregunta que debe de tener su respuesta basada en la Escritura y no en mi propio pensamiento. Entonces me puse a pensar y a preguntar en mi corazón, ahí estando con ellos, fíjese, platicando y comiendo y platicando, y entonces se me vino un versículo a la mente. Y es este versículo, mire, Revelación 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces aquí dice que somos dichosos si guardamos su palabra. Entonces la palabra, la cual debe de estar en nuestros corazones en este tiempo como martillo, es esa palabra guardar. Nuestro Señor Jesús dijo, en verdad os digo, que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Mire la declaración que hace nuestro buen Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de poner atención. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque si nosotros dejamos que los preceptos humanos lleguen a nuestra mente, vamos a tener más dudas que respuestas. Pero si guardamos su palabra, el efecto que trae es que vamos a ser felices y conoceremos la verdad y la verdad os libertará. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué le comento esto? Porque el humanismo ha hecho y está haciendo estragos en el caminar de la iglesia. Porque ahora la apariencia es mucho más importante que la vida espiritual. Es mucho más importante esa apariencia. Que haya en nosotros preceptos ideológicos del humanismo. Eso es lo importante en este tiempo. Y esos preceptos ideológicos del humanismo, lo que pretende es que el aspecto externo de muchos se vea, resalte, y que nos va empujando, hermano, a que sean amadores de sí mismos, haciendo a un lado a Dios. Fíjese, tengo algo contra ti, le dijeron a la iglesia de Éfeso, y es que has dejado tu primer amor. De ahí la importancia que nosotros, con personas que le hablamos del Evangelio de Jesucristo, les hagamos ver a los que nos oyen que nuestro amor debe de ser dirigido completamente a Cristo Jesús. El pensamiento de la iglesia debe de ser cristocéntrico, y guardando su palabra,
créame, hermano, que si nosotros guardamos su palabra, nada, absolutamente nada, me apartará del amor de Cristo. Entonces, basado en lo que le he hablado y queriendo que, pidiéndole a Dios que los que me oyen puedan tener un criterio propio de lo que le voy a hablar, le pido a Dios que me dé la habilidad para poder transmitirle lo que hay en mi corazón. Y este es el tema de esta tarde. Mandamientos de hombre. Mandamientos de hombre. Nuestra mente es lo más prestigioso, creo yo, que Dios nos ha dado. Pero es uno de los lugares más peligrosos del ser humano, puesto que en ella está almacenado toda la información que nosotros recibimos. Pablo dijo que renovemos nuestra mente, que no nos conformemos a los preceptos de este mundo, sino que renováramos nuestro pensamiento, y esto se logra solamente a través de guardar su palabra. El que ama mi palabra, el que me ama mi palabra guardará. Y las cosas ocultas, hermano, están destinadas para los que le aman. Ahora la pregunta sería, ¿amas a Dios? Y la otra pregunta sería, ¿guarda su palabra? Eso tú lo sabes. Ya te hice ver desde el principio del estudio de que nosotros podemos decir abiertamente, es que yo amo a Dios. Es que yo guardo su palabra. Pero quien conoce el corazón tuyo y mío es Dios. Y a la hora de presentarnos delante de Él, ahí se verá en realidad si le amamos o no hemos guardado su palabra. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque cuando nosotros encontramos el concepto de la palabra mandamiento, nos damos cuenta que son preceptos, que son órdenes o que son preceptos religiosos. Y eso me da a entender que ningún pensamiento humano, hermano, me acerca al Padre. Mire lo que dice Isaías en el capítulo 29:13. Por cuanto este pueblo se me acerca de palabra no más. Esta es la Biblia Siglo de Oro. Se me acerca de palabra no más. Y me honra solo con sus labios. Y su corazón está lejos de mí. Y me rinden culto según los ritos y doctrinas de los hombres. Eso es muy importante que le pongamos atención. Porque, hermano, si usted se da cuenta, si usted ha estado viendo lo que se predica en las iglesias, y yo no estoy en contra de nadie, sino de todos, dice alguien por ahí, es porque en realidad, hermano, tenemos que tener cuidado. Y este versículo está bien calidad, porque si usted lee y le pone atención, prácticamente el pensamiento de este pueblo estaba lleno de preceptos humanos, porque con sus labios confesaban amar a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ahora el tiempo es final y muchos de nosotros decimos amar a Dios, pero cuando vienen los mandamientos de Dios, ahí ya no queremos, hermano. Porque no es fácil. Es que no es fácil ser hacedor de la palabra. Hay muchos oidores, pero pocos hacedores. Mire, la gente dice que si yo le temo a Dios,
es porque le amo. Pero aquí había un pueblo que decía que le temía a Dios, pero su corazón no era recto delante de Dios. Miren, mucha gente habla de la iglesia donde se congrega, pero ahí se quedan. No hacen nada para salir. Porque el pensamiento es humanista y no se les ministra el espíritu y el alma. Por eso es que en lugar de acercarse a Dios, más se alejan. Con su boca confiesan una cosa, pero sus actitudes son otras. Mire, es que si nosotros nos hacemos la evaluación, como yo le digo, siempre que le predico o le hablo de la palabra, nosotros deberíamos de ver si en realidad tenemos un chequecito o tenemos una cruz, hermano. O una X, perdón. Mire lo que dice Tito en el capítulo 1, versículo 16. Es la misma Biblia, siglo de oro. Profesan conocer a Dios, mas lo niegan con las obras, siendo como son abominables y rebeldes y negados para toda buena obra. Aquí este es un gancho al hígado. Por eso yo le insisto a usted que sirva en la iglesia en la que se congrega. Créame que le va a ir mejor, porque su capacitación es para hacer buenas obras. Mire, hermano, por muy bonito que esté el pensamiento humano, pero si no lo acerca a servirle a Dios, se va a quedar así solamente, en un pensamiento humano. Y usted va a pensar que eso es bueno, y puede ser que en lugar de estarlo acercando a Dios, lo esté desviando del pensamiento divino. Por eso Pablo le dice a los de Colosas, hermano, que se cuiden, porque los pensamientos humanos esclavizan a la gente, hermano. Y eso los puede desviar del fundamento que es Cristo Jesús. A veces le ponemos más atención al pensamiento humano que a lo que Dios nos está pidiendo. A mí me dieron una orden y es de tocar trompeta en Sión. Quizá a algunos no les caiga bien, pero el mensaje va a ser enviado, quieran o no. Y si hay alguno que tiene el deseo que usted se case, hermano, soy yo, porque mi galardón es grande. Es que eso es lo importante para mí, pues. Por eso es que yo le expongo estas cosas, porque yo quiero que usted se prepare bien. No que diga, es que el hermano Oscar, no, que diga lo que la Biblia dice. Y que hagamos lo que la Escritura dice. Porque si usted entiende, si usted da fruto, créame que mi galardón va a ser grande. Y por eso el esfuerzo. A veces yo estoy batallando, hermano. ¿Será que es esto lo que quieres que diga? ¿Será que no es? ¿Será que es mi pensamiento? ¿Será que es mi propia cabeza? ¿Será que es lo que estoy sintiendo? Yo tengo esa lucha todos los días antes de explicarle a usted algo. Pero mi deseo es que usted alcance el prepararse bien. De ahí la importancia de tener una identidad en el reino de Dios, hermano. Mire, muchos hoy en día están felices porque ya pueden salir. La vacunación ha sido un éxito aquí en los Estados Unidos. No hay país como Estados Unidos que haya logrado lo que logró en este tiempo. Pero ¿será que salimos de acuerdo a lo que Dios nos mandó? ¿O salimos porque un pensamiento humano nos hizo saber que ya todo está bien?
Porque si usted le ha puesto atención a la forma en que salió Noé del arca, no fue la misma con la que Dios le dijo que saliera. Si usted se dio cuenta, Dios sacó a Israel de Egipto con mano poderosa, pero pudo más el pensamiento humano que tenía este pueblo. Porque Dios tuvo que destruir a una generación completa en el desierto. Luego la siguiente generación estuvo cautiva. Y ahora nosotros somos la séptima generación, la cual está basada y fundamentada por el postrer Adán, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor no es de este mundo. Nunca lo fue. Estaba aquí en el mundo, pero nunca fue parte de este mundo. Aunque tuvo que pasar por todo lo que tenía que pasar para que se cumpliera la Escritura, Él no era de este mundo. Pero la vida de nuestro Señor Jesucristo fue una vida llena, rebosante, espectacular, hermano. Yo cada vez que leo el Evangelio de Juan, yo siento y creo que estoy viviendo el momento. Fue una vida llena del Espíritu. Fue una vida en la que Él decía una cosa y se hacía y se cumplía y pasaba, hermano. No era una vida en que yo amo a Dios, sí. No, yo amo a Dios, sí. Lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Y eso es lo que nosotros deberíamos de estar viviendo en este entonces, o en este tiempo. Entonces mire este versículo, porque la orden era que ese libro de la ley debería de ser transmitido de generación en generación. Pero con el tiempo se le fueron mezclando pensamientos humanos, llevando a este pueblo de Israel a que tuvieran la promesa cumplida del Mesías enfrente de ellos y lo rechazaron. Nosotros estamos viviendo un tiempo en que la venida de nuestro buen Dios está cerca. Y la iglesia, hermano, pensando en hacer eventos masivos. Y la preocupación de la iglesia es querer saber quién será el anticristo. ¿Cómo será la tribulación? Ese es el pensamiento de la iglesia. Y el pensamiento de Dios es que debemos de prepararnos para su venida que ya está cerca. Eso es lo que debería de estar haciendo la iglesia en este tiempo. Porque el pensamiento de la iglesia está puesto en esos eventos, en lugar de saber cómo está su vestidura divina. Mire cómo está la iglesia. Mire el pensamiento de la iglesia. Ahora la iglesia está pensando en cómo va a hacer para pagar el retiro. Está pensando en qué vestimenta voy a llevar. Tonto, le dijeron a un hombre que no sabía qué hacer con la bendición que tenía. Así le dijeron. Hoy vienen y te piden tu alma y todo lo que hiciste otro lo va a gozar. No me vaya a malinterpretar lo que estoy diciendo, porque sí hay que trabajar y vamos a ser bendecidos por nuestro trabajo y vamos a ser bendecidos por nuestro buen Dios en abundancia, hermano.
Pero el énfasis de esa bendición debe de ser de erguir nuestras cabezas, porque nuestra redención se acerca. Nosotros debemos de ser como el dulce cantor de David, que su deleite era meditar en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando usted lee las historias de este hombre en la Biblia, y que a pesar que cometió errores grandes o un error grande, era considerado como el hombre conforme al corazón de Dios. Pero él no estaba pensando qué ropa me voy a poner hoy. Su pensamiento estaba puesto en las cosas de arriba. Y eso le traía grandes bendiciones aquí abajo en la tierra. Por eso debemos nosotros ver en dónde está nuestro corazón. Esas son las preguntas que debemos de hacernos. Este hombre tenía puesta su mirada en las cosas de arriba. Y eso le traía bendición aquí abajo en la tierra. Pero eso que vivió el cantor, el dulce cantor de David, se fue diluyendo en el pueblo de Israel. Y empezaron a venir los pensamientos de hombres, hasta llegar a olvidarse de sus padres. Miren lo que dice el Evangelio de Mateo. Mateo 15:4. Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. 5. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío, ¿con qué pudiere ser ayudado? 6. No necesitará más honrar a su padre o a su madre, y así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. 7. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Se da cuenta cómo el pensamiento de estos hombres estaba cautivo por las tradiciones. Porque para ellos la tradición de los ancianos era la que tenía mayor énfasis. O sea, lo que el precepto del hombre decía. Pero el precepto de Dios no lo cumplían, que era honrar padre y madre. Para ellos dar una ofrenda al templo era mayor y dejar a sus padres sin honrarlos. Habían entrado en un estado de legalismo, en donde el énfasis es lo que manda el hombre y no lo que dice Dios. Mire cómo estos hombres, hermano, se amparaban dándole al Señor para no cumplir con sus padres. Así hay muchos hoy en día. Tal vez el padre está necesitado de una medicina, pero tengo que dar mi diezmo y ofrenda. Que mi padre se espere. Y las dos cosas son importantes. Y las dos cosas hay que cumplirlas. Jesús nuestro Señor les llama hipócritas, porque su corazón estaba lejos de los preceptos de Dios. Ellos habían sido enseñados a poner más énfasis en sus tradiciones y no cotejaban esas tradiciones con lo que estaba escrito. Por eso usted tiene la obligación
tiene la obligación de llevar todo lo que escuche en este tiempo a los pies del Señor y acotejar a la luz de la palabra para saber si está de acuerdo con lo que está escrito o no. Incluso todo lo que sale de esta plataforma debe de ser cotejado por usted con la Biblia en la mano. Dice que aquellos hombres construían el muro con una mano y con la otra mano empuñaban la espada, que es figura de la palabra de Dios. El traslado de esta enseñanza divina de estos hombres se convirtió en una religión llena de preceptos humanos que los llevó a que su corazón se endureciera, hermano. Esto me llamó la atención porque ahora que el Señor me puso a leer el Evangelio de Juan, me di cuenta que los sacerdotes sí se casaban, porque dice que Anás era suegro de Caifás. Y mi pregunta fue, ¿de dónde sacaron los católicos que los sacerdotes no se dan en casamiento? Eso creo yo que es porque le ponen más énfasis a sus tradiciones y no a los preceptos de Dios. Mire lo que dice Marcos, capítulo 7, versículo 6. Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombre. Se lo puse en Isaías y ahora se lo pongo aquí en Marcos, para que no diga, es que eso es del Antiguo Testamento. Por eso cuando usted oiga que le predican que tiene que pagar para que se restaure su vida en algún retiro, medítelo, llévelo a los pies del Señor y participe si es la voluntad de Dios. Pero no se deje que lo esclavicen y usted tenga que usar la tarjeta de crédito para hacerlo, porque eso lo llevará a una esclavización de sus finanzas. Y Dios nos ha llamado a libertad, a que nosotros demos prestado y no a pedir prestado. Porque esa es una esclavitud. Y que muy pocos, hermano, créame, muy pocos salen de ella. Pero volvamos acá. Porque de esa manera es que se presentan estos que dicen profesar a Dios, pero su corazón está lejos. Ellos con esa falsa humildad le hacen creer a la gente que temen a Dios. Yo le digo una cosa, si este mensaje que le estoy dando ahorita lo da un ministro conocido, yo le aseguro que todos le aplauden. Pero se lo está diciendo un hombre que tiene una misión y es el de tocar trompeta en Sión. Usted decide, porque yo soy fiel testigo que el Evangelio de Jesús se expone, no se impone. Pero el tiempo que nos ha tocado vivir, amada iglesia de Jesucristo, es final. Y aunque algunos se burlen de que su venida no es inminente, nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos la responsabilidad de llevar las buenas de salvación para que todo aquel que crea sea salvo, hermano. Por eso es importante
de que estemos bajo una cobertura espiritual en donde se nos enseñe por medio de los 5 ministerios a ser capacitados para toda buena obra. Y no solamente sojuzgar nuestro cuerpo, como muchos tienen por costumbre hacerlo. Es que, hermano, no estamos para estar vacilando en 2 aguas. O soy cristiano nacido de nuevo, o soy cristiano que me dejo de llevar de aquí para allá, como va corriendo el agua, por los diferentes vientos de doctrinas falsos que hay. Mire lo que le dice Pablo a los colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Aleluya. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. Esa es una palabra bien profunda, hermano. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, si ya fuiste bautizado en Cristo, si ya fuiste bautizado, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. 23. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Los preceptos de los hombres no te llevarán a que tengas una vida espiritual, jamás. Todo lo que hacen es que tú pongas énfasis en las obras de la carne. Y de eso es que quiere el Señor que nos alejemos. Aleluya. ¿Qué es lo que quiero dejar en tu corazón esta noche? Viene un tiempo en que se irá apagando la luz y tinieblas oscurecerán la tierra. Pero para ese tiempo, esperemos en Dios, ya nosotros no estar aquí. Acuérdate que la promesa es cielo y tierra nueva. Ningún pensamiento humano está por encima del pensamiento divino. Pero para que nuestro pensamiento sea como el de nuestro buen Dios, debemos de guardar su palabra. Siempre acuérdate que si amas a Dios, su palabra debes de guardar y serás feliz, dichoso 3 veces, envidiado, y nada, absolutamente nada, te separará del amor de Cristo Jesús si guardas su palabra. Porque son los preceptos de nuestro Dios los que tienen y atraen la abundancia espiritual que necesitamos, hermano. Y con ella vienen las bendiciones materiales. Créeme lo que te voy a decir. Estoy viviendo momentos en que la mano de Dios se ha abierto a nuestro favor como familia. Después de haber pasado
el trago amargo de haber sido alcanzados por este virus, la retribución de nuestro buen Dios no solo ha sido abundante en experiencias espirituales, sino que con ellas ha caído una bendición material maravillosa. A Josué se le dijo que no se apartara de este libro de la ley, sino que en él meditara día y noche. Y eso es lo que nos está pidiendo nuestro Señor en este tiempo. En este tiempo que está plagado de engaño y confusión. Pero si meditamos en su palabra, haremos que nuestro camino sea prosperado en este tiempo en que se acerca nuestra redención. El pueblo de Israel no salió vacío de Egipto. Salieron con oro y plata y muchas otras cosas materiales. La iglesia va a salir de este mundo, pero no va a salir vacía, sino que tiene que ir rebosando del Espíritu Santo. Puesto que en los postreros días, en los postreros tiempos, Él ha prometido un derramamiento de su Espíritu Santo, y será que cualquiera que invoque el nombre de Jehová será salvo. De ahí la importancia que desechemos todo pensamiento humanista de nuestros servicios y que venga la palabra de verdad sobre toda la iglesia. La suma de su palabra es verdad. Este es el pensamiento que Dios puso en mi corazón. Ahora solo te toca a ti, amada iglesia, ponerle atención. Y si pusiste atención y si alcanzaste a entender algo, entonces pongámoslo en práctica. La redención de la iglesia está cerca. Ya se oye, ya se siente, hermano. Usted piensa que, ay, se acabó la pandemia. No, hermano. Debemos de tener cuidado, porque hay mucho engaño en toda la tierra y hay mucha confusión. Padre, en el nombre de Jesús,